Me llamo Esteban. Tengo 54 años y durante mucho tiempo juré que jamás volvería a hablar de lo que ocurrió en el cementerio donde trabajé como velador nocturno en 2019, a las afueras de Morelia. No porque creyera que nadie me iba a creer, sino porque recordar aquellos meses todavía me produce la misma sensación que experimentaba al cruzar la reja principal cuando el sol desaparecía, un peso insoportable sobre el pecho, como si el propio aire se negara a entrar en mis pulmones. Acepté ese empleo porque no tenía otra opción. Había perdido mi trabajo como operador de maquinaria y mi esposa acababa de ser diagnosticada con una enfermedad que requería medicamentos costosos. Teníamos 2 hijos adolescentes y las deudas crecían cada semana. El administrador del cementerio necesitaba un guardia para el turno de noche. El sueldo era bueno y el trabajo parecía sencillo: recorrer los senderos, revisar los candados y asegurarse de que nadie entrara después de las 10. El primer mes fue completamente normal. El silencio era incómodo, pero uno termina acostumbrándose. Aprendí a distinguir el ruido de las ramas, el viento entre los cipreses y el canto de los grillos. Sin embargo, había una parte del cementerio donde todo cambiaba. Era la sección antigua. Los mausoleos eran enormes, construidos hacía más de 100 años. Muchos pertenecían a familias cuyos apellidos ya nadie recordaba. El mármol estaba cubierto por manchas negras de humedad y las estatuas de ángeles tenían los rostros erosionados, como si el tiempo hubiera querido borrarles cualquier expresión. Cada vez que llegaba ahí, el ambiente se volvía extraño. No hacía más frío. Era diferente. El aire parecía pesado, espeso, difícil de respirar. Incluso el sonido de mis propios pasos desaparecía por momentos. Mi linterna iluminaba apenas unos metros y la oscuridad parecía tragarse la luz antes de tocar las criptas. La primera manifestación ocurrió una madrugada lluviosa. Mientras caminaba por el sendero principal escuché pasos detrás de mí. No eran imaginaciones. Se escuchaban claramente sobre la grava húmeda. Me detuve. Los pasos también. Volví a caminar. Ellos hicieron exactamente lo mismo. Pensé que alguien había entrado al cementerio y giré de inmediato apuntando con la linterna. No había absolutamente nadie. Aún así, podía sentir que algo permanecía inmóvil entre los mausoleos, observándome. Regresé a la caseta intentando convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Las noches siguientes comenzaron a ocurrir cosas difíciles de explicar. Las flores recién colocadas aparecían marchitas en cuestión de horas. Encontraba tierra húmeda sobre senderos perfectamente limpios. Los candados que yo mismo cerraba aparecían abiertos durante la siguiente ronda. Lo más perturbador era una pequeña capilla familiar ubicada al fondo del terreno. Nunca estaba igual. Algunas noches la puerta permanecía cerrada. Otras aparecía entreabierta. En ocasiones juraría que las ventanas estaban tapiadas. Después volvían a tener vitrales. Pensé que mi memoria me estaba jugando una mala pasada. Hasta que empecé a tomar fotografías. Al revisar las imágenes al amanecer descubrí que todas eran distintas. La capilla cambiaba. No era mi imaginación. Las diferencias estaban ahí. Incluso las fechas grabadas sobre el mármol aparecían modificadas entre una fotografía y otra. Comencé a dormir apenas 2 horas diarias. Perdí casi 12 kilos en menos de 2 meses. Mi esposa insistía en que renunciara. Decía que hablaba dormido.
que todas las madrugadas repetía la misma frase. No dejen que abra la puerta. Yo nunca recordaba haber dicho eso. La noche que destruyó mi vida comenzó con un olor insoportable a tierra recién removida. Era tan intenso que parecía salir directamente del suelo. La radio portátil empezó a emitir una interferencia continua. Después escuché una respiración. No una voz. Una respiración lenta. Profunda. Tan cercana que miré alrededor creyendo que alguien estaba detrás de mí. Entonces la interferencia desapareció. Una niña habló con absoluta claridad. Llegaste tarde otra vez. No respondí. No podía moverme. La linterna comenzó a parpadear mientras una figura pequeña cruzaba lentamente entre las tumbas. No corría. Caminaba. Descalza. Con un vestido antiguo cubierto de barro. Nunca levantó la cabeza. La seguí sin entender por qué. Era como si algo estuviera obligando a mis piernas a avanzar. Llegamos hasta la vieja capilla. La puerta estaba abierta. Nunca antes la había visto abierta. Dentro no había ataúdes. Solo una escalera descendiendo hacia la oscuridad. El olor era insoportable. Bajé. Cada escalón aumentaba aquella sensación de que alguien respiraba muy cerca de mí. Cuando llegué al fondo encontré una habitación subterránea. Las paredes estaban cubiertas de nombres infantiles escritos directamente sobre el concreto. Había juguetes podridos. Zapatos pequeños. Fotografías antiguas. Y decenas de veladoras completamente consumidas. En el centro descubrí una puerta de acero oxidada. No tenía cerradura. Solo marcas profundas de uñas. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Antes de que pudiera acercarme escuché golpes. 3. Después otros 3. Venían del otro lado. Retrocedí varios pasos. Los golpes aumentaron. Algo comenzó a raspar lentamente el metal. Entonces la niña apareció detrás de mí. Esta vez levantó el rostro. No tenía ojos. Solo 2 cavidades completamente oscuras. Sonrió. Y señaló la puerta. Los golpes cesaron de golpe. El silencio duró apenas unos segundos. Después la puerta comenzó a abrirse sola. No esperé a ver qué había detrás. Corrí escaleras arriba mientras escuchaba decenas de pasos siguiéndome. No eran 2. No eran 10. Eran muchísimos. Como si todo el cementerio hubiera despertado al mismo tiempo. Llegué a la entrada jadeando. Mi camioneta estaba donde la había dejado. Pero el motor nunca encendió. Miré por el espejo retrovisor. Vi cientos de personas inmóviles entre las tumbas. Hombres. Mujeres. Niños. Todos cubiertos de tierra. Todos observándome. Y en medio de ellos estaba la niña. Sonriendo. Desperté 2 días después en un hospital. Me encontraron inconsciente frente al portón principal.
Nunca regresé al cementerio. Meses más tarde, las autoridades clausuraron la sección antigua debido al hundimiento del terreno. Durante las excavaciones encontraron una construcción subterránea desconocida. Dentro había restos humanos correspondientes a decenas de menores desaparecidos décadas atrás. Nadie logró explicar quién construyó aquel lugar, ni por qué jamás aparecía en los planos originales del cementerio. Pensé que todo había terminado. Hasta el funeral de mi esposa, 4 años después. Mientras observaba cómo descendía el ataúd, escuché perfectamente unos pasos sobre la grava. Los mismos pasos que me siguieron todas aquellas noches. No volteé. Ya sabía quién estaba detrás de mí. Sentí una pequeña mano sujetando la mía. Una voz infantil, apenas un susurro, rompió el silencio. Ahora tú también te vas a quedar. Desde ese día nadie volvió a verme. La policía encontró mi automóvil estacionado junto al viejo cementerio, con las llaves puestas y la puerta del conductor abierta. Lo único que hallaron dentro fue mi linterna. Seguía encendida, apuntando directamente hacia la oscuridad de la sección antigua. Mi nombre es Esteban. Durante casi 6 años trabajé como velador nocturno en uno de los cementerios privados más antiguos del estado de Puebla. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 2019 y jamás lo denuncié oficialmente porque nadie habría creído una sola palabra. Incluso hoy sigo preguntándome si aquella cosa era el espíritu de alguien, algo mucho más antiguo o simplemente una maldad que llevaba décadas esperando que alguien la despertara. A diferencia de los panteones comunes, aquel lugar parecía una pequeña ciudad construida para los muertos. Había calles empedradas, mausoleos enormes de cantera, criptas familiares con vitrales franceses y esculturas de ángeles tan deterioradas que de noche sus rostros parecían deformarse con las sombras. El silencio era absoluto. Ni siquiera los perros callejeros se acercaban a ese sitio cuando caía el sol. Éramos únicamente 3 guardias para vigilar más de 20 hectáreas. Cada uno recorría un sector completamente distinto y, durante horas, no veía absolutamente a nadie. Las primeras semanas escuché muchas historias. Los trabajadores antiguos aseguraban que jamás debíamos permanecer demasiado tiempo frente al mausoleo 47, una construcción abandonada desde hacía décadas. Nunca daban una explicación convincente. Solo repetían que si alguna vez escuchábamos golpes provenientes de su interior, siguiéramos caminando sin mirar atrás. Yo siempre me burlé de esas advertencias. Hasta aquella madrugada. Eran exactamente las 3:12 cuando escuché el primer golpe. No fue fuerte. Fue un sonido apagado, como si alguien hubiera golpeado lentamente una piedra con la frente. Toc. Me detuve de inmediato. Pensé que serían ladrones intentando arrancar placas de mármol. Apagué la linterna para no delatar mi posición y permanecí inmóvil. El viento dejó de soplar. Los grillos dejaron de escucharse. Todo quedó envuelto en un silencio tan profundo que podía oír mi propia respiración. Entonces volvió a sonar. Toc. Esta vez reconocí perfectamente su origen. El sonido provenía del mausoleo 47. Mientras avanzaba hacia él sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera cada vez más pesado. No era miedo todavía. Era una sensación difícil de explicar, semejante a la que uno experimenta segundos antes de sufrir un accidente.
Cuando llegué frente a la reja de hierro forjado, alumbré lentamente el interior. No vi a nadie. Solo oscuridad. Entonces moví la luz unos centímetros hacia la derecha. Y la encontré. Había una figura inmóvil al fondo de la cripta. Era demasiado alta para ser una persona normal. Su cuerpo era anormalmente delgado y permanecía completamente inmóvil frente a una lápida de mármol blanco. No distinguía su rostro porque mantenía la cabeza inclinada. De pronto levantó lentamente ambos brazos y apoyó las manos sobre la piedra. Después comenzó a golpearse la frente. Una vez. Toc. 2 veces. Toc. 3 veces. Toc. Cada impacto sonaba húmedo. No como si golpeara mármol, sino carne. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Tomé el radio para pedir ayuda, pero la frecuencia solo devolvía un ruido estático. No importaba cuánto cambiara de canal. Solo escuchaba una respiración. Lenta. Profunda. Muy cerca de mi oído. Retrocedí un paso. La figura dejó de golpearse. El silencio volvió a envolverlo todo. Entonces comenzó a girar la cabeza. No el cuerpo. Solo la cabeza. Escuché claramente cómo tronaban las vértebras una tras otra mientras el cuello seguía girando más allá de lo que permitiría cualquier ser humano. Cuando finalmente quedó mirándome, comprendí que aquello jamás había sido una persona. No tenía ojos. Donde debían estar solo existían 2 cavidades negras de las que escurría una sustancia espesa semejante al lodo. Su boca permanecía abierta de forma imposible. Tan abierta que la mandíbula parecía desencajada. Durante varios segundos ninguno de los dos se movió. Después dio un paso. Escuché claramente cómo sus pies descalzos chapoteaban sobre el suelo húmedo del mausoleo. Otro paso. Y otro. Hasta quedar frente a la reja. Entonces levantó lentamente una mano. Sus dedos eran exageradamente largos. Las uñas parecían hechas de piedra. Sujetó uno de los barrotes. El hierro comenzó a doblarse lentamente bajo la presión de aquellos dedos. No hacía fuerza. Simplemente, el metal cedía. Fue entonces cuando habló. Pero la voz no salió de su boca. La escuché detrás de mí. Pegada a mi nuca. No debiste mirarme. Sentí un aliento helado sobre mi cuello. No tuve valor para voltear. Corrí. Nunca había corrido así en mi vida. Mientras atravesaba los pasillos del cementerio escuchaba pasos detrás de mí. No eran rápidos. Eran lentos. Constantes. Como si supieran perfectamente que jamás lograría escapar. Cada vez que giraba la cabeza no veía absolutamente nada. Sin embargo, los pasos seguían acercándose. Y, mezclado entre ellos, volvía a escuchar aquel golpe. Toc. 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 Como si alguien siguiera estrellando la cabeza contra una lápida, cada vez más cerca de donde yo estaba. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal.
Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban Rivas y durante 12 años me dediqué a restaurar tumbas y mausoleos antiguos. No era sepulturero ni velador. Mi trabajo consistía en devolverles dignidad a lugares olvidados. Pulía mármol, reparaba grietas, limpiaba placas de bronce y reconstruía esculturas dañadas por el tiempo. En todos esos años escuché cientos de historias sobre cementerios embrujados. Siempre pensé que eran exageraciones nacidas del miedo, del silencio o de la imaginación de quienes trabajaban de noche. Hasta que acepté restaurar el mausoleo de la familia Castañeda. Lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2019 en un antiguo cementerio privado de Michoacán. Nunca hice pública esta historia porque nadie me creería y porque todavía hoy me despierto algunas noches convencido de que alguien está respirando detrás de la puerta de mi habitación. El mausoleo estaba completamente aislado del resto del cementerio. Ni siquiera los jardineros cortaban el césped alrededor. Las ramas de los cipreses caían formando una especie de túnel oscuro que impedía que la luz del sol llegara con claridad hasta la entrada. Era extraño. A pocos metros todo estaba limpio y cuidado, únicamente ese rincón parecía abandonado por décadas. Cuando pregunté la razón, la administradora simplemente evitó mirarme. Termine antes de que anochezca. Eso fue todo. Llegué cerca de las 3 de la tarde. La puerta de hierro necesitó varios minutos para abrirse. No estaba únicamente oxidada. Sentía una resistencia extraña, como si alguien del otro lado estuviera sosteniéndola con ambas manos. Cuando finalmente cedió, un aire helado salió disparado hacia mí. No era una corriente cualquiera. Era un frío húmedo, pesado, que olía a tierra recién abierta. Di un paso hacia el interior. El silencio era absoluto. Ni pájaros. Ni insectos. Ni siquiera el ruido del viento. Solo mi respiración. El lugar estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, pero lo que realmente llamó mi atención fueron las paredes. Tenían cientos de pequeñas marcas verticales, como arañazos. Miles de ellos. No parecían hechos por herramientas. Parecían uñas. Mientras preparaba mis materiales tuve la desagradable sensación de que alguien caminaba detrás de mí. No escuchaba pasos. Solo esa certeza que aparece cuando sabes que no estás solo. Cada vez que giraba la cabeza, el mausoleo permanecía vacío. Comencé a limpiar el nicho principal. Al tocar el mármol sentí un escalofrío recorrerme desde los pies hasta la nuca. Era exactamente la misma sensación que produce tocar accidentalmente un cable eléctrico. Retiré la mano de inmediato. Entonces ocurrió algo imposible. La fotografía del difunto. Sonrió. No fue una ilusión de segundos. Vi perfectamente cómo las comisuras de su boca subían lentamente mientras sus ojos permanecían completamente inmóviles. Retrocedí de golpe. Parpadeé varias veces. La fotografía había vuelto a la normalidad. Intenté convencerme de que el reflejo de mi linterna me había jugado una mala pasada. Seguí trabajando. Apenas habían pasado 20 minutos cuando comenzaron los golpes. 1, 2,
3. Siempre desde dentro del muro. Nunca demasiado fuertes. Como si alguien encerrado golpeara con los nudillos. Esperé. Los golpes respondieron. 3 más. Exactamente con el mismo ritmo. Decidí ignorarlos. Entonces escuché una respiración. No provenía del exterior. Estaba detrás de mi cuello. Sentí el aliento. Frío. Lento. Muy cerca. Giré tan rápido que casi caigo al suelo. No había nadie. Pero el polvo del piso acababa de marcar unas huellas húmedas. Descalzas. Grandes. Las seguí con la vista. Llegaban hasta el nicho. Y ahí desaparecían. Salí del mausoleo completamente pálido. Necesitaba aire. Me senté unos minutos afuera. Cuando reuní valor para regresar, descubrí que todas mis herramientas estaban perfectamente acomodadas frente al nicho. Yo las había dejado esparcidas. Nadie había entrado. Las llaves seguían en mi bolsillo. Continué porque el orgullo suele ser más fuerte que el miedo. Fue el peor error de mi vida. Al día siguiente regresé acompañado por un ayudante llamado Rodrigo. Jamás olvidaré su expresión cuando abrió la puerta. Todo estaba exactamente igual que el primer día. El polvo. Las telarañas. Las manchas. Todo el trabajo realizado había desaparecido. Como si el mausoleo hubiera decidido regresar al abandono. Rodrigo intentó bromear. No terminó la frase. Se quedó mirando el fondo del pasillo. Su rostro perdió completamente el color. Le pregunté qué ocurría. Nunca respondió. Simplemente salió caminando. Dejó las herramientas. Subió a la camioneta. Y jamás volvió. Años después me confesó por teléfono que había visto. Detrás de mí. Había un anciano extremadamente alto. Vestía un traje negro completamente antiguo. No caminaba. Se deslizaba. Y mientras yo trabajaba, permanecía a menos de 1 metro de mi espalda observándome fijamente. Yo nunca lo vi. Tal vez fue mejor así. Quise abandonar el trabajo. Sin embargo, antes llamé al hijo del difunto para devolverle el dinero. Me pidió que fuera a su casa. Ahí entendí todo. Su padre había sido un hombre monstruoso. Violento. Sádico. Disfrutaba hacer sufrir a cualquiera que dependiera de él. Ni siquiera su familia lloró cuando murió. Solo sintieron alivio. El hombre bajó la voz antes de decirme algo que jamás olvidaré. Todos los que intentaron limpiar ese mausoleo terminaron muertos antes de 1 año. Pensé que intentaba asustarme. Hasta que me mostró fotografías. 6 restauradores diferentes. 6 accidentes. Todos inexplicables. Todos ocurridos pocos meses después de entrar ahí. Yo fui el 7º. Esa misma noche renuncié. Quemé mi ropa de trabajo.
Vendí todas mis herramientas. Jamás regresé a un cementerio. Creí haber escapado. Pero 3 meses después comenzaron las pesadillas. Siempre la misma. Despierto dentro del mausoleo. Las puertas están cerradas. No existe salida. El aire huele a tierra húmeda. Escucho golpes detrás del nicho. Después una voz grave pronuncia mi nombre. Muy despacio. Como si saboreara cada sílaba. Entonces el mármol comienza a agrietarse. De la oscuridad emerge una mano cubierta de tierra. Luego otra. Y otra más. Hasta que decenas de brazos salen de las paredes buscando sujetarme. Siempre despierto antes de que me alcancen. O eso creía. Hace apenas 2 semanas me levanté con las plantas de los pies cubiertas de barro negro. Pensé que había salido dormido al patio. Pero vivo en un departamento. No tengo jardín. No tengo tierra. No tengo explicación. Ayer decidí revisar una vieja caja donde aún conservaba fotografías de algunos trabajos. Entre ellas apareció una imagen del mausoleo. Estoy completamente seguro de que esa fotografía jamás había sido tomada desde el interior. Sin embargo, ahí estaba. La cámara apuntaba hacia la puerta. Y yo aparecía de espaldas, limpiando el nicho. Lo verdaderamente aterrador no era verme trabajando. Era descubrir quién había tomado la fotografía. Porque detrás de mí, perfectamente enfocado, estaba don Aurelio. Con una mano apoyada sobre mi hombro. Sonriendo. La fotografía fue revelada 4 años después de aquel trabajo. Y lo peor no es eso. Lo peor es que, desde que la encontré, cada mañana despierto con más tierra debajo de las uñas, como si durante la noche hubiera estado cavando una tumba. Y tengo el miedo absoluto de que no sea la mía.